pero bueno, al final, pues igual lo disfrutas pues por todo lo que se hizo, por todo lo que logró Cruz Azul, por todo lo que, pues, representó a México, al final la conme ah, perdón. Sí, sí. No, no, Ah, adelante. y te okey, y te decía que, bueno, al final las satisfacciones, pues, todo lo que hizo a lo largo de, pues, veintitantos partidos, porque no fueron 2 o 3, fueron más, no recuerdo si son 26 partidos, que estaba mezclada con nuestro torneo también. Entonces, pues, fueron 26. muchos partidos los que se jugó, y la satisfacción, te repito, la más grande es de que la Conmebol al final, pues, reconoció que el mejor equipo de esa Copa Libertadores fue Cruz Azul. La misma gente de Boca Juniors en el estadio de La Bombonera, pues, al final le aplaudió. Lo mismo pasó en Rosario, reconociendo de lo que había hecho Cruz Azul y cómo había jugado y cómo cómo había representado a México en ese torneo. Sí, claro. Igual para empezar un poquito de atrás y entender, porque nos dimos cuenta de que hay muchas cosas, digo, obviamente, seguro usted las sabe, no se las voy a saber, pero cuénteme un poco cómo fue, en qué momento se da su llegada como director deportivo, en qué años y cómo inicia la planeación. Bueno, yo ya había estado antes como directivo. Yo me retiré en 1990 jugando con Chivas, y de hecho jugué mi último partido contra Cruz Azul, que lo pido jugar mi último partido contra Cruz Azul. Y en el 91, bueno, yo al retirarme, la gente de Chivas me invita a ser director deportivo. Yo les había presentado un proyecto. Y bueno, al retirarme, pues ese torneo lo terminé como secretario y técnico en esa época. Y en el 91, me invitan a ir a Cruz Azul, el licenciado Álvarez, y estoy 2 años ahí en Cruz Azul, y después regreso nuevamente a Chivas por cuestiones familiares de que mis hijas pequeñas les costaba un poco la Ciudad de México, entonces la contaminación y eso, entonces nos regresamos. Y estuve 2 años en Chivas. Y bueno, para no hacerte largo, cómo llego a Cruz Azul nuevamente fue después en el 97, llego a Cruz Azul nuevamente, ya en la parte directiva, ¿no? Y fue en el año que salimos campeones en el partido contra León, en el incidente con de Hermosillo, el gol de en tiempo de oro, gol de oro. Y bueno, desde ahí ya se empieza a armar el equipo, es cuando nos invitan a ir a la Copa Libertadores. Y para eso, pues, se empezó a traer jugadores. De hecho, en el equipo de Cruz Azul Hidalgo llegaban 2 jugadores, para ese equipo, Perdomo y Sandoná, y, para que porque sabíamos que iban a ser muchos partidos, entonces se aumentó un poco la plantilla para poder representar en buen nivel el torneo. Y desde ahí se empezó a planear ya la Copa Libertadores. Pero empezamos en Houston, primero con puros mexicanos, no recuerdo si éramos 5 o 6 equipos, para ganarnos 2 lugares para jugar contra los venezolanos, porque primero fue la pre-Libertadores en Houston y calificamos junto con Atlas. Y se abrió la puerta para ir, el que nos abre la puerta para ir a la Copa Libertadores es por medio de Venezuela. Y ahí tuvimos que ir a jugar 2 partidos. Teníamos que eliminarlos para realmente ya entrar a la Copa Libertadores. Y nos tocó jugar en Caracas, contra el equipo de Caracas, y luego tuvimos que ir a San Cristóbal para jugar contra, ay, ahorita se me fue el nombre, a San Cristóbal, un Italchacao, equipo, ¿no? ¿perdón? Italchacao, En Caracas y Talchacao, y en San Cristóbal fue contra Táchira. Táchira, contra Táchira, que fue todo un episodio, porque para llegar a San Cristóbal no fue fácil, se tuvo que rentar un avión militar para poder viajar a San Cristóbal. Aterrizamos en un aeropuerto militar cerca de San Cristóbal. Y bueno, pues no fue fácil ese viaje. Pues el hospedaje no era de lo mejor, fue un poco complicado, pero bueno, al final eliminamos a los equipos venezolanos y es cuando ya entramos a la Copa Libertadores. Y pues ya nos tocó jugar eh, en Ecuador contra Olmedo. Era en Riobamba, que también era un lío para llegar a Riobamba.
tenemos que llegar a Quito, luego en autobús a Riobamba, y de ahí pues, regresar a Quito, y de ahí viajamos a Brasil, con escala en Colombia, que también fue este, complicado todo ese viaje, para jugar contra Sai Caetano, que en esa época era la sensación en Brasil. Y después, pues ya nos tocó recibirlos, bueno, primero los venezolanos y los eliminarlos, y luego eliminar a eso fue ya en los grupos, que nos tocó Saitaecano, a un equipo de, de Uruguay, también ahorita no le recuerdo como el nombre del equipo uruguayo, Defensor y Sporting. sí, y luego, no sé, me falta uno. La cosa es que, bueno, al La final vuelta ya era, con Olmedo. ¿perdón? Sí, sí. La vuelta con Olmedo. Sí, entonces ya, bueno, pasamos esa parte y ya entramos a octavos de final, ya nos tocó jugar, contra Cerro Porteño, híjole, es que ya son tantos años que no recuerdo bien, pero digo, lo que sí recuerdo es que nos tocó ir a Venezuela, a Ecuador, a Brasil, a Uruguay, a Paraguay y al final a Argentina. Y bueno, pues todo eso, pues la logística para hacer todo eso, ¿no? No fue fácil, pero en esa época, pues la idea era representar de la mejor manera el fútbol en México, y se planeó perfectamente todo. Teníamos, por ejemplo, a don Héctor Prieto, digo, perdón, Nacho Prieto, que era el que se adelantaba un poco a las ciudades, a los lugares donde íbamos a ir a jugar, para ir a hacer la logística del viaje, desde hoteles, de evento, y un poco, pues cómo jugaban esos equipos, porque también no teníamos mucha información de ellos. Entonces, yo creo que todo se planeó bien. Fue importante Nacho Prieto en ese viaje. Y bueno, en la gerencia, incluso con don Fernando Rojo, pues para hacer todo, tuvimos que, la Conmebol nos da una cantidad de pasajes, de hospedaje, pero Cruz Azul en esa época pues, decidimos ir con más personal, masajistas, más gente que te puede ayudar, para que el equipo estuviera más cómodo. Íbamos con más tiempo de anticipación a las ciudades, no nada más era de un día para otro. Entonces yo creo que todo eso influyó para que el equipo hiciera un gran papel. Y no fue, digo, nada fácil, porque al final, como éramos los invitados, pues no en todos lados nos trataron del todo bien. Te puedo decir que en Paraguay muy bien la gente de Cerro Porteño, cuando fuimos a San Cristóbal, realmente no tuvimos mucha contacto con la gente, los directivos de los equipos venezolanos, y tampoco en Olmedo, con el equipo de Olmedo. Pero ya a partir de que nos tocó contra Cerro Porteño, pues ya fue otra cosa. Ya el contacto con la directiva era más directo. Ya no podíamos entrar en las canchas donde se iba a jugar. Entonces ya empezó a ser otra cosa, porque al principio, te digo, no era tan fácil. Y bueno, fue todo planeado bien. Después de eliminar a Cerro Porteño, pues ya nos toca ir a Rosario, nos toca ir primero con River Plate, después Rosario, después Boca Juniors. Y pues era también difícil, porque para ir a Argentina teníamos que viajar a Chile, y de ahí viajamos a Buenos Aires. Pero nosotros llegamos a las 8 de la mañana a Chile, y teníamos que estar casi 10 horas en Santiago, porque no había conexión tan directa, porque las líneas aéreas de Argentina, había huelga, entonces no era fácil llegar. Entonces, todo eso se tuvo que planear. Entonces, era un desgaste también, porque pues eran casi 9 horas, para otras 8 o 9 horas en Santiago, y luego ya viajar a Buenos Aires. Entonces fue todo difícil, pero al final una gran satisfacción por los logros que tuvimos, ¿no?
Esta entrevista que estás escuchando la puedes encontrar en el número 7 de la revista Balompié. Hicimos un dossier con toda la historia de ese Cruz Azul del 2001. Entrevistamos a 13 de sus protagonistas y juntamos sus testimonios en un dossier de más de 35 páginas. Una pieza imperdible para todos aquellos cruzazulinos que desean rememorar la gesta de hace 25 años. Pídela ya en balompié.mx y suscríbete para recibir gratis la guía 2026, que va a ser un fenómeno. Sí, claro. ¿En qué momento se empieza a hacer una logística y una preparación ya más en forma, más de Copa Libertadores? Porque imagino que la pre-Libertadores y la pre-Libertadores obviamente se tomaban como lo que eran, no se hacían a un lado, pero imagino que en fase de grupos hay un cambio o se da precisamente ya más como hacia Cerro Porteño. Bueno, ya desde que fuimos a Uruguay, a Ecuador, pues ya es cuando ya entramos realmente a la Copa Libertadores. A Brasil, son los tres equipos que nos tocó antes, y pues ahí ya te das cuenta cómo iba a ser, pero pero ya cuando nos toca Rosario, Cerro Porteño es cuando ya nos permiten también traer refuerzos, que fue cuando llegó Almaguer y llegó este ay, Cardoso. eh, sí, ya nos tocó con él, que fueron importantísimos los dos, porque bueno, Alonso se había lastimado en el partido de Brasil contra Sai Caetano, entonces por eso se decide traer al Maguer. Y a José Cardoso, pues nos faltaba un delantero de ese nivel, que fue importante, que vino y en poquito tiempo se, se integró completamente al equipo, y que fue importante junto con Palencia en la delantera. Entonces, desde ahí empezaron a aprenderse pues, de otra cosa, de diferentes cosas. Por ejemplo, digo, ya en Cerro Porteño ya nos permitieron ir a ver la cancha un día antes, ya convivimos con la directiva, cenamos con ellos. Y luego cuando fuimos con River Plate, pues realmente no tuvimos contacto con la directiva de River Plate. Nada más un día antes se supone que por protocolo de la Conmebol podías ir a checar la cancha, ir a pisar y trotar un poco. Pero la sorpresa nuestra, cuando llegamos a la cancha de River, pues no nos atendían, no había nadie, y nada más nos prestaron una cancha fuera de la cancha de River. Una cancha con lodo, porque en esa época de invierno ya, llena de lodo, y después ya nos abrieron la puerta ya nada más para medio caminar, ya casi casi andamos con los encendedores ahí viendo la cancha. Fue lo que vivimos ahí en River Plate. Y pero realmente no convivimos con la gente de River. Ya pero el equipo jugó muy bien al siguiente día. El equipo quedamos 0-0, si no mal recuerdo. Y ahí es donde la gente en Argentina empezó a decir, ¿y estos de dónde vienen? Este equipo, ¿quiénes son? Ahí se empiezan a dar la cuenta de la calidad del equipo. Quedamos 0-0. Y no sé si la siguiente semana es cuando le toca venir a River. Y para sorpresa de ellos, pues nosotros sí los tratamos bien, los invitamos a cenar, les dimos todas las facilidades para que pongan la cancha un día antes. Y para mí fue muy curioso cuando estamos ya el día del juego, el estadio, ya cuando llegas al estadio, pues ya está casi a la mitad del estadio lleno, y llegan entre jugadores y directivos entran por escaleras para salir a la cancha y empiezan a ver la magnitud de lo que es el estadio Azteca. Y es cuando los escucho que dicen, este sí es un estadio, este es un verdadero estadio. Entonces, desde ahí yo creo que ellos no pensaban lo que era el Estadio Azteca. Y para satisfacción también de nosotros, que estaba lleno, y no nada más gente de Cruz Azul. Lo más curioso de todo es que había porras de varios equipos, de varios equipos, no te puedo decir de todos, pero sí de varios equipos, porras que llenaron el estadio. Nada más había una porra que sí, que no nos fue a apoyar, sino fue a apoyar a River, que hay unas tomas donde Palencia, al meter un gol, les grita a esa porra que era México, ¿no? Les muestra la banderita de México. Entonces, pero eso fue, digo, como anécdotas, pero fue muy, muy bonito ese día. Pues se le gana 13 a River Plate.
que ellos no pensaban de la calidad de nuestro equipo, ¿no? Y bueno, después ya nos tocó ir a Rosario, y a Rosario también otro episodio, pues que quedan como anécdotas, que no fue nada fácil. También pues llegamos siempre con tiempo, 3 días antes siempre a los encuentros, pero no viajamos a Rosario, porque pues nos habían comentado que no iba a ser fácil nuestra estadía en Rosario. Nos quedamos en Buenos Aires, ahí entrenamos, y no viajamos un día antes, viajamos el primer día del partido, y no lo hicimos por avión porque te digo, había huelga de aerolíneas argentinas, entonces viajamos en autobús, que eran más o menos 4 horas, pero para eso también pues se hizo toda una logística para viajar. Viajamos en 2 autobuses, uno vacío, que era más viejito, y otro pues más cómodo donde viajaban los jugadores, previendo que pudiera haber algún percance en Rosario, que nos pudieran romper algunas ventanas. Entonces por eso decidimos ir en 2. Bueno, además contratamos a 14 gente de seguridad que nos acompañara, nos iban en otras camionetas, y cuando antes de llegar a Rosario, como le dicen, la caseta de cobros, que ellos le dicen de otra manera, el peaje, ahí dejamos uno de los autobuses, el más viejito, digo más bien el más nuevo, y nos fuimos en el más viejito ya a Rosario, y llegamos al hotel más o menos a la 1 de la tarde, y comimos a las 2, y llegaban gente de Rosario. Para eso nosotros con la gente de Rosario nos habíamos tratado bien, porque a mí ya me adelanté. Ellos primero vinieron a México, la gente de Rosario. Y nosotros me tocó atenderlos, cenar con ellos, decidir el horario de la visita al Estadio Azteca. Y bueno, yo vi pues ya que para mí queda como anécdota, porque se les menciona desde la cena que será recorrer la cancha, trotar, pelotear, pero con tenis, sin zapatos. Pero el día que se propuso, era a las 5 de la tarde, yo decidí ir a ver cómo estaban, y cuando iba al Estadio Seca, la gente que administra el estadio me dijeron, oye, qué bueno que viniste, porque pues ya se pusieron zapatos de fútbol, ya están queriendo sacar estacas para poder entrar en la cancha. Entonces yo cuando subo a la cancha veo y hablo con la directiva y le digo, ¿saben que no se puede? Es con tenis. Y me dicen, es que a nosotros nos dijeron que era con zapatos de goma, pero para ellos zapatos de goma eran zapatos de 13 tacos. Y dije, no, para que entiendan, pues no son esos zapatos. Para que me entiendan, tienen que entrenar con zapatillas, que así le llaman ellos a los tenis. Y entonces, esa cancha en ese tiempo estaba cubierta, se protegía, entonces, en rollos, entonces, pues ya estaban quitando los rollos para que pudieran utilizarla, pero entonces cuando ellos decían que no, me decían, oye, mañana nos van a jugar con zapatillas. Le dije, mira, mañana jueguen con lo que quieren, hoy es con zapatillas. Y ahí tuve pues una agresión, porque al final fue verbal, pero conociéndolos, me amenazó uno de los guardaespaldas de las barras bravas que traían, diciéndome que me iba a matar, me dijo. Y le digo, bueno, mira, me vas a matar en Argentina, aquí no. Aquí entrenan como yo digo o no entrenan. Bueno, al final ya aceptaron y ya entrenaron pues con zapatillas. Y bueno, ahí quedó como una anécdota eso, porque te digo, bueno, sí, y bueno, pues ya ahí pasó, ganamos el partido, que fue 2-0, si no mal recuerdo. El partido duró realmente muy poco porque se caían de todas, que entraba la camilla, salía la camilla. Hace más tiempo les permitía mucho, era un árbitro brasileño que es el que les permitía todo eso, que perdían mucho tiempo. Y bueno, pues al final no les ayudó mucho, pero sí el partido fue muy cortado y realmente duró muy poco por el tiempo que ellos perdían tirándose al césped. Y bueno, se hizo un poco no tan agradable ese partido. Al final ganamos, que eso al final nos sirvió para ir a Rosario. Y bueno, ya volviendo
a lo anterior, de que llegamos a Rosario, comimos a las 2, vino la gente de... para eso nosotros dimos 300 boletos a la gente de Rosario para el Estadio Azteca. Allá no nos dieron nada. Allá realmente no nos dieron nada. Pero bueno, cuando yo les pregunto a qué horas podemos salir al estadio, me dicen, no, pues cerca de las 7:30, hacen 20 minutos, va a haber patrullas para llevarlos y va a ser muy rápido. Pero nosotros decidimos salir a las 7, previendo pues, que hubiera algún percance o algo. Y antes de salir, pues ya todos en el autobús, la gente de seguridad que llevamos me muestran clavos que ya tenían cosas de fierro puntiagudas para las llantas del autobús. Entonces, pues bueno, pues afortunadamente llevamos a esa gente que se dio cuenta. Entonces, pues ya pudimos avanzar. Pero, pues al final, el partido era a las 9 y nos trajeron más de 1 hora dando vueltas por Rosario, la policía. Entonces ya cuando llegamos al estadio, pues eran como 8:10, 8:15, pues ya casi el equipo se iba a ir cambiando en el autobús. Y entonces para bajar, además el autobús no puede entrar cerca de los vecinos, sino lejos. Tuvieron que correr los muchachos entre la gente de Rosario, pues todo lo que les dijeron, cupieron, todo lo que pasa en un partido. Y bueno, pues ya podemos entrar a vestidores y ya, pues ya se cambian rápido porque era poco tiempo. Y bueno, por lo menos ir a pisar un poco la cancha, a correr un poquito, pero cuando quisimos salir, la puerta estaba cerrada para entrar a la cancha. Estaba buscando a la gente de Rosario que nos abrieron. Bueno, ya abrieron y recuerdo que a los 5 minutos de haber salido, el Conejo Pérez, ¿yo qué pasó? Me dijo, aquí no te encuentras, aquí caen bombas. Entonces, bueno, me van de regreso todos. Bueno, al final, ya el equipo sale a jugar a las 9. Yo creo que es el partido más difícil que jugó Cruz Azul. Y mi respeto para los muchachos por lo que aguantaron. Mi traje era de un chileno, Pedro Sánchez, que ya nos habían dicho pues que estaba más arreglado que nada. No nos marcó 2 penaltis, una a Palencia y otro al Conejo Pérez, no le dejaba que hicieran nada de tiempo salir la pelota y tenía que ir corriendo a toda velocidad el Conejo para sacar rápido. Pero todo ese día jugaron muy bien los muchachos. Fue clave el gol de Adomaitis, porque era ya el 3-0. Y bueno, al final se acercaron, nos metieron 2 goles. Luego Palencia mete el cuarto gol. Y digo, el segundo gol ahí. Y eso ya nos dio tranquilidad. Y bueno, al final, la gente de Rosario se sorprendió de cómo jugaba el equipo. No tuvieron ningún incidente con la afición. Al contrario, la afición de Rosario aplaudió al equipo. Pensamos que en la calle íbamos a tener problemas. Pues no tuvimos ningún problema. Había gente, pero era yo creo del equipo rival del News, que eran los que nos echaban porras. Entonces fue una experiencia bonita eso. Y digo, para mí es el partido más difícil que se jugó ahí en Rosario y los muchachos jugaron muy, muy bien. Y bueno, ya después pues nos toca Boca y Boca pues viene al Estadio Azteca igual. Pues de los 3 partidos, porque después de Cerro Porteño que jugamos en el Estadio Azul, nos dimos cuenta que iba a ser insuficiente la capacidad para la gente. Entonces decide ir nuevamente al Estadio Azteca y se juegan los 3 últimos partidos ahí. Entonces los tres partidos llenos. Nos toca Boca, pues era un gran equipo que jugaba Riquelme, jugaba el Chelo, ahí jugaba el Chelo, que fue el que nos mete el gol. Sí. No sé si Palermo, no me acuerdo. Bueno, eran los tres uruguayos, los 3 que eran colombianos, el portero, el central y el contención, que eran los 3 colombianos que juegan ahí. Era un gran equipo y nos ganan 1-0, pero en el gol que nos meten, pues el árbitro no marca bien porque en una falta la pelota iba en movimiento, pero iba a una velocidad, o sea, no se movió poquito, iba en movimiento y sacan la falta y pues la gente distraída y ahí es donde el Chelo nos mete el gol. Por eso, porque pues era una falta y el balón estaba en movimiento.
y nos ganan 1-0. Y bueno, ya vamos a la vuelta a Buenos Aires y nos pasó algo similar también para ir a la cancha de la Bombonera, pues también pues dificultad, no creas que nos facilitaron todo, sino pues ahí Claro. andamos caminando nada más, medio oscuro el estadio, pero bueno, ya por lo menos sí pisamos la cancha. Y al otro día, el equipo es también un gran partido. Por ejemplo, nosotros siempre les mandamos a palco. A nosotros pues, no había palcos, nos mandaban a tribuna. Y a mí me tocó estar que me sorprendió, que fue porra de Cruz Azul. Éramos más de 200 personas de Cruz Azul fueron. Y a mí me tocó estar hasta arriba con ellos. Y en un principio era peligroso porque pues la gente pues, nos decía cosas, pero cuando empieza el partido el equipo empieza a jugar tan bien que estaba el estadio mudo, porque se supone que ese estadio te imponía, que normalmente siempre te dicen que ese estadio impone, y la verdad es que no, los muchachos no lo vieron de esa manera. Era un partido para ellos, yo creo que normal, hay que preguntarle a ellos, pero fue un partido que jugaron tan bien que nosotros nos dábamos el lujo de cantar el cielito lindo para que se escuchara en el estadio con los 200 que éramos o 300, es que el estadio estaba mudo, no hablaban, no hacían ruido, nada. La barra, la 11 que dicen, o la 12 que está atrás de una de las porterías, ni se movía. Y bueno, tuvieron que poner gas lacrimógeno para parar un poco el partido. Se paró un buen rato hasta que ya se fue el olor al gas y fue para parar el partido. Bueno, al final el equipo gana, una jugada de Cardoso con Palencia, y ganamos 1-0. Desafortunadamente, pues nos vamos a penaltis y ahí perdemos. Pero bueno, antes de eso pasó algo curioso el día de la cena, porque sí ahí cenamos con la gente de River, también estaba eh, el presidente del Grondón, que si ganábamos, no íbamos a ir a la Copa Intercontinental o el partido que se juega en Japón, que por qué no podía ir un invitado a representar en la Conmebol a ese partido. Pero entonces ahí el licenciado Álvarez dijo, no importa, igual les vamos a ganar. Y sí, sí les ganamos, nada más que en penaltis. Se fallaron 3 penaltis y ellos acertaron, tenían un gran portero. Córdoba era el portero de Oscar Córdoba. exactamente. Pero ese día, te digo, la gente también de Argentina, de Boca, le terminó aplaudiendo a Cruz Azul, porque fuimos sin hacer trampas, sin hacer tiempo, a jugar fútbol, sin sin mañas, nada. Fuimos a jugar fútbol y te digo que ese equipo juega muy bien. Fue pues, no sé cuántos meses fueron de partidos, de viajes, porque te digo, fuimos a como 8 países a jugar y además estaba mezclado con el torneo en México. Entonces, por eso es que te digo que se planeó desde un principio bien, porque tuvimos en los primeros partidos tuvimos jugando a Perdomo y Sandoná jugando, completaron la plantilla para jugar contra los equipos de cuando estábamos en el grupo, los partidos de grupo. Entonces, todo creo que fue planeado, te digo, se, se invirtió en viaje, digo, porque al final era una inversión, en que Claro. íbamos con más tiempo a los lugares donde nos tocaba jugar, digo, estábamos en buenos hoteles, pero todo eso era el pago de Cruz Azul, todo lo se planeó bien. Entonces, si ese equipo logró hasta donde llegó, fue por todo eso, toda esa planeación. Y los muchachos, de verdad, mis respetos. Digo que yo los envidiaba porque me hubiera gustado ser parte de ellos en la cancha. Sin embargo, también te toca hacer una gran labor, Guillermo. Por ejemplo,
todas estas cuestiones de la inversión, de la planeación, de llegar 2, 3 días antes, de llegar a Chile y luego a Argentina, de pasar de Ecuador a Brasil. ¿Cómo fue que aprendiste a hacer todas esas cosas de organización y logística, tomando en cuenta que, por ejemplo, Cruz Azul no había ido antes a una fase de grupo de Libertadores? Te mencioné antes a don Nacho Prieto, que él fue importantísimo en eso, y pues la gerencia también del equipo, que está don Fernando Rojo, y bueno, pues al final, pues todos estamos, al final la cabeza era la dirección general, que era el licenciado Álvarez. Entonces, pues todo eso se planeó, todo se hablaba, y es como se decidió hacer las cosas. Digo, viajamos de la mejor manera porque no había otra forma para llegar a Argentina, no había vuelos directos. Entonces tenemos que viajar siempre a Chile, que fue el único país donde no jugamos Copa Libertad, porque jugamos en Ecuador, en Paraguay, bueno, Colombia tampoco, en Perú, bueno, pero siempre en Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Ecuador. Y digo, todo eso se planeó para ya, pues en lo mejor que había. Digo, para ir a Ecuador, pues teníamos que en un autobús, no los autobuses que hay actualmente, ¿no? En un autobús no de lo mejor, con asientos, creo que ni se reclinaban, y las carreteras no eran buenas, entonces era mucho tiempo, aunque era un poco la distancia, eran creo que 200 kilómetros, pero hacíamos como 4 horas para ir a Riobamba. Entonces sí, todo fue planeado, todo bien, bien, pero mucho tiene que ver, y eso hay que reconocer tipo, a Nacho Prieto y a la gerencia que estaba don Fernando Rojo. ¿En qué momento, desde la parte de arriba, desde ustedes como cabezas, como organizadores, se dan cuenta que Cruz Azul está para cosas grandes en la Copa, y hay algún cambio, alguna mejora para seguir apoyando al plantel? Bueno, la mejora fue traer a Cardoso y a Almaguer. Digo, te lo permitía la Conmebol, digo, era una de las cosas que se podían hacer, porque desafortunadamente se lastimó Juan Reynoso. Entonces, pues los cambios en jugadores fueron ellos dos. Pero pues, ¿qué mejorar? Pues si todo yo creo que fue bien desde que la planeación, pero además lo más importante es que los jugadores entendieron la importancia de jugar en una copa de ese nivel, y y lo hicieron muy bien. O sea, no tuvieron ese temor, porque a veces se tiene ese temor, porque siempre te dicen, es que ir a jugar a la Copa Libertadores, ir a la cancha de Boca siempre es complicado, en Rosario es complicado, pero no, los muchachos se enfocaron en jugar al fútbol, y lo de que es fuera de la cancha, pues no les afectó. Ellos fueron y jugaron y lo hicieron muy, muy bien. ¿Cómo se hacía desde arriba? Obviamente también es cuestión de cuerpo técnico, pero también desde la dirección deportiva, para combinar esta buena generación juvenil, canterana, de fuerzas básicas de Cruz Azul, con refuerzos precisamente internacionales, sudamericanos, que fueron muy precisos, que fueron como piezas de rompecabezas. Bueno, no hemos mencionado a José Luis Trejo, que fue muy importante. Bueno, fue él el entrenador. Él fue el que propuso, pues, traer a muchos jovencitos, porque la mayoría jugaban en Cruz Azul Hidalgo. Él los entrenaba ahí porque él era entrenador del equipo de Cruz Azul Hidalgo, y cuando se le sube al primer equipo. Entonces, pues trajo a muchos jóvenes. De hecho, en ese equipo jugaban, si no mal recuerdo, 7 o 6 canteranos. Bueno, empezando por el Conejo, Palencia, pero jugaba Tomás Campos, jugaba Ángel Norberto Ángeles, jugaba Melvin Brown, jugaba Don Juan, jugaba La Vitola. Son los jovencitos que venían realmente del equipo de Cruz Azul Hidalgo. Y bueno, ya con Matute Morales, con Adomaitis, con Cardoso, con Piñeiro, que fue muy, muy importante. Entonces se hizo un buen plantel de jóvenes y de gente de experiencia, y es gente de experiencia con una gran calidad.
Guillermo, precisamente fue un semestre de mucho movimiento, de muchos viajes, ajetreo, hoteles, traslados, camiones, porque al mismo tiempo también tenían la liga. ¿Cómo era llevar los dos torneos? ¿Y en qué momento se toma la decisión de dar mayor peso al internacional que al local? Bueno, pues era realmente la primera vez de que vas a una Copa Libertadores y pues quieres representar de la mejor manera a tu país. Y por eso se planeó de esa manera. Eh, Primero de traer al cuerpo técnico, en el cuerpo técnico estaba José Luis Trejo, estaba el preparador físico, chileno, ahorita se me fue su nombre, estaba mi hermano, estaba el Chatito Ortiz, y bueno, pues lo complementan pues toda la gente de los doctores, masajistas, y todo, tío, fue una labor importante porque todos tuvieron un papel. Al final todos, para que funcione algo, tienen cada quien cumplir con lo que les corresponde. Y creo que eso fue el éxito de este equipo, que había una gran unión, había un gran compromiso y una ilusión importante de hacer algo relevante para el fútbol mexicano. Y eso, digo, hay que preguntarle a los jóvenes qué pensaban, pero pues yo los veía siempre bien, siempre unidos, siempre bromas, siempre risas. Nunca cuestionaron, pues digo, el estar 8 o 9 horas en Santiago. Pues, a veces nos íbamos a comer algo, íbamos a un centro comercial a hacer tiempo y nunca se quejaron de nada. Entonces, pues eso ayuda porque se demostraba que pues, estaban unidos y que estaban conscientes de lo que estaban haciendo, de lo que estaban representando, que no nada más era Cruz Azul, sino el fútbol mexicano. Precisamente hablando del fútbol mexicano, a la par se estaba dando algo no tan favorable y, digamos, novedoso de mala forma para el fútbol mexicano, porque estaban esas eliminatorias del 2012 en las que México podía no ir al Mundial y a la par Cruz Azul internacionalmente estaba poniendo el nombre en alto, ¿no? Que además eso le ayudó a llevar jugadores, precisamente Don Juan, de ahí sale su convocatoria, estaba la de Melvin después, en el Comando Azul, ¿no? Pero que en esa época eran más Palencia y Conejo. Y el Conejo, sí, bueno, al final, la selección, sí estaba complicada la calificación, y yo creo que fue acertada la decisión de llevar pues, a estos jóvenes a la selección y que creo que fueron importantes para que se consiguiera la clasificación al Mundial. ¿Cómo vivieron desde la directiva esta cuestión que al inicio del torneo, incluso al inicio de la Libertadores, todavía en fase de grupos, los primeros dos partidos en casa que se le sacan a Defensor y a Sao Caetano, la gente estaba contenta, pero al mismo tiempo seguía presionando? No estaba conforme, digamos, estaba contenta, pero seguía como con este cuestionamiento hacia el equipo, que ya después, obviamente, cuando se llena el Azteca es el vuelco, ¿no? Pero ¿cómo se vivió desde arriba todo ese proceso? Bueno, es que también a lo mejor pues era nuevo para la misma gente, ¿no? Como era una Copa Libertadores, no conocían a Defensor, no conocían a San Caetano, a Olmedo, pues decían, ¿estos de dónde son? Entonces, a lo mejor no era tan atractivo porque pues no eran equipos tan conocidos. Pero ya cuando entras a cuartos de final, que ya Cerro Porteño, pues ya es un equipo que es más conocido, y bueno, ya los tres argentinos, River, Rosario y Boca Juniors, pues ya partidos, pues tienes que pasar por fase de grupo que eran tan conocidos. Por ejemplo, San Caetano era la sensación en Brasil en esa época. Y los Defensor, pues no era Peñarol, no era el Nacional, pero un equipo también importante. Y Olmedo, yo te puedo decir que yo no había escuchado del equipo de Olmedo, y menos de los de Venezuela, ¿no? Entonces, si a mí me pasaba, pues imagínate para la afición, dice, bueno, pues la Copa Libertadores, ¿de dónde son estos equipos? Pero cuando empiezas a avanzar, 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 pues ya te vas dando cuenta de la importancia que tiene ese torneo de Copa Libertadores, que desafortunadamente ya no se siguió. Bueno, ya se siguieron algunos años, que también le tocó a Chivas llegar a una final, lo mismo a Tigres,
pero yo creo que una de las decisiones malas que ha tomado la federación es no seguir ahí. No sé las razones, a lo mejor por que la misma Conmebol ya no te invitó o porque la Conmebol ya no te autorizó, no sé exactamente, digo la CONCACAF ya no, a lo mejor ya no te autorizó, pero bueno, pero sí era un escaparate para el fútbol mexicano, para los jugadores, jugar la Copa Libertadores. Precisamente ahora menciona a Chivas y a Tigres. Los dos llegaron a finales con rivales no menores a Boca, Internacional y River, precisamente. Pero ese Cruz Azul del 2001 tuvo un algo, tuvo un no sé qué distinto que precisamente unió a aficiones y porras de otros equipos, se convirtió como en un equipo, sin ser la selección, en un equipo mexicano. Desde su perspectiva, ¿qué factores son los que ayudaron a eso? Pues digo, yo creo que cuando tú empiezas a ver algo que se está haciendo bien y que tienes logros, porque ese equipo iba consiguiendo triunfos, iba avanzando, entonces como que dicen, oye, este equipo juega bien, ya eliminó a ya eliminó a al otro, entonces es cuando pues, la gente se empieza a dar cuenta de que era un equipo que juega bien al fútbol, era atractivo verlo, era un equipo que metía goles, no era un equipo que iba y se defendía. No, no es un equipo que iba adelante. El único, creo que partido que no anotamos fue contra River en el estadio de River. Creo que es el único partido que no se metió gol. Bueno, ese y Mi hermano, bueno, mi hermano aquí está el auxiliar de Trejo. Él sí tiene todas las estadísticas, tiene las alineaciones, tiene todo, 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 todo. Él sí tiene todo eso. Yo digo, no lo llevaba como él lo lleva y no me recuerdo todo, pero él sí te podría decir cuántos minutos jugó cada quien, no nada más del equipo, sino de los rivales. Entonces, pero sí, ese equipo iba ganando, y entonces la gente se iba interesando, oye, ya ganó Cruz Azul, ya avanzó, ya está en la cuartos de final, ya está en semifinal, ya está en la final. Entonces, pues eso se logra, que la gente se empieza a interesar, pues porque vas ganando cosas, ¿no? Igual ya para ir cerrando, Guillermo, ¿qué le dio la Copa Libertadores a Cruz Azul? Y con esa Copa Libertadores, ¿qué le dio Cruz Azul a México? Bueno, yo creo que a Cruz Azul que le dio, que se hizo conocido en el continente, sobre todo en Sudamérica, porque ya cuando en Sudamérica mencionas a Cruz Azul, ya sabes que Cruz Azul lo van a reconocer y lo van a recordar por un equipo que hizo un gran torneo Copa Libertadores, que llegó a una final contra Boca Juniors. Yo todavía a la fecha escucho y hay jugadores que vienen de Argentina a jugar a México actualmente y todos te dicen, y sobre todo los que llegan a Cruz Azul, no, pues es que nos cuentan, porque a lo mejor no habían nacido algunos, o ya eran muy pequeños, porque eso tiene ya 23 años, 24 años, pero sí dicen, es un equipo que jugó la Copa Libertadores contra Boca Juniors y le ganó en la Bombonera, porque si no mal recuerdo, tenía 17 años que Boca no perdió un partido de Copa Libertadores. No de su liga, sino de la Copa Libertadores, tenía 17 años que no perdía un partido en la Bombonera. Entonces, pues eso fue de las cosas que le dio a Cruz Azul. Y yo por eso te digo que fue como una inversión, porque no se escatimó en nada y se hizo que conocieran a Cruz Azul en Sudamérica. ¿Y qué le dio el fútbol Cruz Azul al fútbol mexicano? Pues ese también, que se interesaran y vieran que en México se juega un buen fútbol. Para cerrar, ¿qué le daba la Copa Libertadores al fútbol mexicano? Bueno, yo creo que te da experiencia, te da reconocimiento y te da la posibilidad de que en el mundo se fijen más en nuestro fútbol. Tú participas en eso porque la Copa Libertadores es vista por todos lados
en el mundo, y a lo mejor el que tú estés en esa Copa Libertadores, pues te va a dar la oportunidad de que en otro lado, sobre todo del otro lado del Atlántico, pues se fijen de que también en México se juega bien al fútbol. Entonces esa Copa Libertadores era una ventana, era una vitrina para el fútbol mexicano, tanto para los equipos como para los jugadores. La última, después de esos 6 meses de muchas cosas, de ajetreo, travesías, es muy curioso porque nadie se acuerda tampoco del nadie dice Cruz Azul subcampeón de la Libertadores. La gente dice el Cruz Azul de la Libertadores, el Cruz Azul de la 2001. Sí, claro, tío, y eso fue, estuviese a nada, porque yo te aseguro que si el partido hubiera continuado o no hubiera parado, porque se paró el partido unos minutos, varios minutos, por el gas lacrimógeno, yo estoy seguro que gana Cruz Azul. Los mismos, pues el equipo su entrenador era se me fue que alguna vez pudo haber venido a Cruz Azul. Bianchi. Bianchi, pues ya quería que terminara el partido. O sea, ya cuando terminó el partido, ellos se sentían tranquilos porque pues sabían pues de la capacidad que tenía en su portero, porque sí era un gran portero Oscar. Sí, Oscar Córdoba. Córdoba. Ellos ya confiaban en eso y ellos ya querían que terminara el partido para ir a penaltis. Pero te digo, la gente de verdad de Boca, la afición, no abuchearon a Cruz Azul. Al contrario, aplaudieron. Salimos del estadio sin ningún problema, sin ningún problema. Porque, digo, fue un equipo que fue a jugar fútbol, no fue a hacer marrullerías ni nada. Fue a jugar fútbol, no a hacer tiempo, no. Fue a jugar fútbol. Y no nada más ahí, en todos lados el equipo iba y se mostraba. Y, tío, había un muy buen plantel. Y ahora sí, la última, ¿cómo cambió la percepción de lo que era la Copa Libertadores? Obviamente sabían lo que era, pero nunca se había jugado, ya después de la experiencia, ¿no? De diciembre de 2000 a julio de 2001, ¿cómo cambió esta visión del torneo? Bueno, pues el equipo era el mismo. Ya, digo, pasó eso que tú mencionas hace rato, que varios de los jóvenes se fueron a jugar con la selección, y que fueron importantes para la calificación. Y después ya no, yo salgo de Cruz Azul, estoy un torneo más y se hace también un buen equipo, donde traemos a me toca traer a Loco Abreu, a Diego Latorre. En Matute ya lo habíamos traído antes, y llega nuevamente Mauro Camoranesi. Entonces, ya, digo nuevamente a México, porque Mauro había jugado desde muy jovencito en Santos. Entonces son tres jugadores que se trajeron y llegamos a una final, desafortunadamente la perdimos contra Pachuca, pero se hace un buen equipo. Era también un gran equipo ese. No sé si quedamos en primer lugar general, y al final nos ganó Pachuca, que había calificado creo que en octavo lugar, por un gol de Glaría, si no mal recuerdo. Gol de oro, sí. Sí, pero ese equipo, digo, con la experiencia que se había tenido en la Copa Libertadores, pues se decidió armar otro equipo, pues para participar, pero no sé, realmente no recuerdo ya bien por qué, si de ahí se acabó siguió la Copa Libertadores, y ya no recuerdo bien si participamos o no. Digo, ya fue tanta la emoción del otro torneo que ya no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que llegamos a una final contra Pachuca, y era un buen equipo. El equipo de Cruz Azul era un gran equipo también, que jugaba muy bien. Pues te digo, el Loco Abreu era goleador, fue campeón goleador. Matute Morales, creo que es cuando más goles metió también en un torneo. Bueno, Mauro Camoranesi de ahí ya se va a Verona. A mí me toca hacer la negociación con Verona. Diego Latorre desafortunadamente sale, era un gran jugador. En poquito tiempo se ganó el cariño de la gente, porque era talentoso, habilidoso, era muy buen jugador. Y al final salió,
Y bueno, yo terminando ese torneo, yo salgo de Cruz Azul y termino mi contrato y me vengo para Guadalajara. Entonces, ya de ahí ya no sé qué pasó. Perfecto, perfecto. Pues igual, muy completo. Muchísimas gracias, Guillermo, nuevamente por robarte más de tu tiempo, de tus testimonios, de tus recuerdos. Y muchas gracias también por contarnos esto que queremos que siga siendo historia viva. No, muchas gracias. Digo, aquí, pues yo te puedo contar o te conté lo que yo viví como directivo. Me hubiera gustado, digo, haberlo vivido como jugador, que ellos deben de tener su historia y sus recuerdos y seguramente, pues hasta la fecha lo van a recordar con gran cariño porque lo que hizo Cruz Azul en ese año, difícilmente lo vuelve a hacer. Bueno, lo hizo Guadalajara, lo hizo Tigres, pero no creo que lo haya hecho tan bien como lo hizo Cruz Azul. Justo, precisamente, sí, la verdad es que estamos nosotros ahora muy emocionados. Hemos hablado, ya contigo son 13 personas de las que formaron parte de ese Sí. equipo. Sí, sí, sí. De hecho, No, pues mira, ellos tendrán sus historias y a lo mejor más completas que la mía. O jugar contra, bueno, River Plate jugaba uno que se fue a el burrito Ortega, jugaba, ay, a Barcelona, y el otro un Saviola. zurdito que empezaba, Saviola, y un zurdito que después se fue a jugar a Italia, no, a Alemania, muy bueno, ese El me de la gustaba Lazio, mucho. ¿no? Ajá. Aymar, y era un gran equipo también, o sea, no es que le ganases al River Plate pues de desconocidos, no, era un equipo que tenía muy buenos jugadores, lo mismo que River Plate, lo mismo que Rosario tenía ahí a centro delantero que había jugado en Toluca, que lo jugó en Barcelona, y tenía también un buen plantel, y jugar ahí en Rosario no era fácil, es de las canchas más difíciles jugar en la cancha de Rosario. Entonces, pues lo que hizo Cruz Azul de verdad fue extraordinario. Y me sentir orgullosos de haber tenido la oportunidad de jugar ese torneo y hacerlo en un gran nivel. Sí, claro. Pues justo a nosotros nos hubiera encantado, la idea original era juntarlos en 1 o 2 días y tenerlos en una mesa larga, que fuera como en un saloncito, en un restaurante. Eso sería fabuloso, poder juntar ese equipo. Ya, pues la mayoría están, o si no, ya todos retirados, Sí, pero ya. de juntar a Palencia, juntar con él, a Cardoso, a Almaguer, a los chavos bueno, falleció desafortunadamente Humberto Ángeles, pero don Juan, Melvin Brown, La Vitola, Tomás Campos, ¿qué más me falta? Bueno, y ahorita no recuerdo, digo, mi hermano sí es el que tenía todo, sí, de todos lados, pero juntarlo sería fabuloso y a ver cada quien contar su historia de cómo se sintió, porque al final cada quien, de acuerdo a cómo le va, cuenta su historia y a lo mejor difieren algunas cosas, ¿no? O el recuerdo a lo mejor es diferente porque pues, han pasado tanto tiempo y lo recuerdas de diferente manera, pero eso sería muy bueno. Me toca a veces aquí en Guadalajara juntarme con algunos ex compañeros y pues también siempre hablamos pues de nuestros recuerdos, de lo que vivimos. Ujú. Y eso es al final lo que te va quedando cuando eres futbolista, lo que te quedas son tus recortes, tus videos y tu historia que tú cuentas. Porque al final cada quien, yo cuento una historia, está en el mismo lugar y otro compañero la cuenta de diferente manera porque así lo vivió, así lo sintió. Entonces eso es lo bonito del fútbol. Sí, precisamente. De hecho, lo que estamos haciendo es con todos ustedes hablamos 1 hora, más o menos, desgranándolo cronológicamente, y lo vamos a hacer como si fuera un guioncito de cine, con las mejores declaraciones de cada uno, o incluso, por No, ejemplo, en Rosario, Melvin dice, no sé, pues Conejo dice que nos dejaron como a 500 metros, Cardoso dice que a 200, yo sentí que fueron como 10 kilómetros en lo que íbamos entre los huevos y las piedras.
No, sí te llovía de todo. Y además todos los insultos, ¿no? Tío, los que también la sufrieron fueron los utileros, porque llevas los costales, las bolsas con los zapatos, la ropa, pues todo lo que dijeron. Claro. Entonces cada quien te lo cuenta a su manera, pero porque así lo vivió, así lo recuerda. Pero sí, perdón, a lo mejor yo te digo que nos trajeron más de una hora y a lo mejor otros dicen, no, 40 minutos, o otros te dicen una hora y media, no sé, porque sí, pero sí, lo que yo recuerdo es que ya era muy poco tiempo para empezar el partido y apenas estaban cambiando los muchachos porque sí nos quedaron dando vueltas. Conocimos un poco Rosario en la tarde-noche. Ay, un paseo por Rosario. Exactamente, fue un paseo por Rosario, sí. Está bien. Por ejemplo, cuando estamos en Buenos Aires, la gente no tuvo ninguna dificultad en Buenos Aires. La gente habla de fútbol, los taxistas hablan de fútbol todo el tiempo, o sea, ahí nos la pasamos bien. Ya tenemos pues nuestro hotel, lo hicimos parte de un hotel, no me recuerdo el nombre, cerca de una plaza, y pues siempre llegamos a ese hotel. Entonces, pues fue una bonita experiencia que siempre nos lo vamos a tener en el recuerdo. Sí, claro, ¿no? Y que además nosotros también la vamos a tener ahí en los recuerdos, en las crónicas, en los anales, para recordarla. Oye, y una pregunta, ¿y tú cómo sabes de todo esto? Porque Eder me dijo, no, va a estar y él tiene toda la información de la Copa Libertadores. Dije, bueno, pues, a ver, ¿que Pues tú ya la viviste o cómo está? no, pues justo así como estamos haciendo para las entrevistas, para la serie de las leyendas de la selección mexicana, pues nos estamos metiendo de Ajá. todo, de lleno. Entonces fue Ok. literalmente ver partido tras partido y hacer las anotaciones por jugador o por persona, y conforme nos iban contando las Ah, cosas, ir hilando todo precisamente para entender un poquito de investigación ahí. ah, porque también cuando vinieron, me sorprendió pues todo lo que me decían, no, pues esto y esto y esto. Bueno, pues tú ya lo sabes más que yo lo recuerdas de diferente manera que yo, porque yo te digo, hay cosas que quiero recordar, otras no tanto, porque normalmente quieres recordar las buenas, no las malas. El Claro. problema es que siempre que se acerca un mundial, siempre me habla para eso. Digo, no, ya, cada mundial, yo creo que voy inventando diferentes cosas, porque ya no la recuerdo de todo, muy claro. Eso estaría bonito, que cada entrevista sobre el mundial haya un datito ahí perdido, si es real o no. Sí, sí, pero bueno, digo, es lo que nos va quedando cuando tienes esta profesión, porque al final yo lo veo como una profesión, no es un juego, es una profesión. Que llegar a ser Sí, profesional no es fácil, que tienes que hacer cosas pues para llegar al nivel que quieres y que en México no, cada vez va a ser más difícil, es más difícil porque hay menos espacios para los mexicanos, por tanto extranjero. Ya estoy en el primer equipo y ya lo logré, ¿no? Es el inicio para ser algo importante. Y es cuando tienes que seguir aprendiendo, mejorando, porque nunca dejas de aprender en el fútbol como en la vida. Entonces, pero hay quien a veces cree que porque ya hizo un contrato ya la hizo. No, es el inicio y a ver cuánto tiempo quieres jugar, porque además el fútbol no tiene un tiempo. Tú puedes firmar un entrenador que te congela o un directivo. Entonces, no tienes seguro. Entonces, por eso es que estar mejorando día a día, viendo lo que es el fútbol, en alimentación, en descansos, en mejoras de todo. Y a veces el futbolista se equivoca, sobre todo los jóvenes, que no van por el camino correcto porque creen que ya lo lograron por estar en un primer equipo. Y no, es el inicio. Es como un doctor, un licenciado. Siempre tienes que estar aprendiendo cosas nuevas porque se va evolucionando. Y el fútbol es así. Por eso es que yo te digo que para mí es una profesión. Entonces hay que cuidarla porque si no te puede durar muy, muy poco y depende de ti hasta dónde quieres llegar y el tiempo que quieres jugar.
justo este fin, no recuerdo a quién leí o escuché que decía que también precisamente sobre esta crítica y decía sobre ese apunte, es que los jugadores creen que firman el contrato y que ya está, pero en realidad firmar un contrato solamente es acercarse más al retiro. Sí, tío, es que si tú no entiendes que estar mejor día a día, condición que no hacías, cosas que haces bien las vas puliendo, entonces vas a ir avanzando, pero si no te puedes quedar atrás porque va a haber uno que lo va a hacer mejor que tú. Entonces es por eso que hay que orientar. Falta, yo creo, en los clubes gente que oriente a esos jóvenes. Hacen un contrato y creen que ya la hicieron y el dinero que obtienen, luego lo que primero que hacen es comprarse un gran auto que corre a 200 o 300 kilómetros que no las puedes correr porque en México no puedes correr a esa velocidad y nada más es un riesgo por la vida que tenemos en el país, es un, tener algo así. Entonces es donde tiene que haber gente que lo esté orientando. Y hay un ejemplo que todos deberían seguir. Claro, es muy difícil tener todo lo que hace Cristiano Ronaldo, pero él es un gran ejemplo de hasta dónde quieres llegar. Él es, yo creo que el deportista de cualquier deporte que es para, para estar actualizado, estar en el primer nivel. Y ese es un ejemplo que hace Cristiano, te digo, no tener todo que él tiene para recuperarse, pero por lo menos en tu alimentación, en tu descanso, pues lo puedes copiar, como qué es lo que hace él, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo. De verdad, muchísimas gracias por nuevamente este espacio. Y nosotros seguimos peleando para ver si los podemos, ahora que van a ser los 25 años, que es el primer cuarto de siglo, queremos hacer esa reunión, juntarlos sí o sí. Oye, Entonces, tampoco te ahí, tanto, con razón ya no me acuerdo, pues son muchos años, hay muchas cosas que no me acuerdo. sí, Me preguntan justo de por hace eso. casi 50 años de la Copa Libertadores, digo, la Copa la Copa para que sean 50 años. ¿Quieres que me acuerde? No. ¿eh? Pero Sí, bueno, justo. ahí estamos en contacto y gracias porque pues al final yo me siento contento porque algo hice bien para que todavía se acuerden un poco de mí. Entonces, o eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces, No, claro que sí. pero gracias, gracias, gracias. Bueno, pues ahí estamos en contacto. Gracias por su espacio. Que tenga una excelente tarde y mucho, mucho cuidado y mucha paciencia también por allá. Ok, saludos a todos y gracias. De nada, chao, chao. Buen día. Hasta luego, adiós, bye.